Buenas tardes, les saluda Osiris Bardales y en esta ocasión hablaremos sobre la comunicación corporativa en el sector público y en el sector privado. Para esto vengo acompañada de grandes profesionales y compañeros que tocarán a profundidad este tema. Saludamos en primer lugar al licenciado Danilo Hernández. De igual forma saludamos a la licenciada Alison Aguilar. Y de último, pero no menos importante, saludamos al licenciado André Carón. Y la licenciada Beatriz Hernández. Ya que conocimos a nuestros ponentes, empezamos con la presentación. Comunicación corporativa en el sector público y privado. Antes de profundizar en el tema con nuestros compañeros, voy a explicarles un poco sobre qué es el sector público. Se refiere al conjunto de organismos o instituciones que son administrados, ya sea directamente o indirectamente, por el Estado. Pueden ser, como comúnmente conocemos, las escuelas, colegios, secretarías de estados, bancos gubernamentales y muchas más que yo sé que ustedes conocen. Ahora, cuando hablamos del sector privado, corresponde a ese conjunto de individuos u organizaciones cuyas decisiones u operatividad no corresponde al Estado, totalmente opuesto al sector público. Algunas funcionan de forma independiente como las ONG y las que buscan un lucro económico como la banca y todo el rubro empresarial. Sabemos que aquí en el rubro empresarial hay personas, hay accionistas, hay socios que tienen la administración de estas empresas, de estas instituciones o organizaciones, totalmente distinto a como lo vimos anteriormente, que es el sector privado que está regido totalmente por el Estado. Ahora, para que conozcan un poco más sobre las funciones y otras actividades de la comunicación corporativa en el sector público o privado, doy paso al licenciado Danilo Hernández. Las funciones del director de comunicación en el sector público y privado va a ser diferente en relación al tamaño de la empresa, al tipo de servicio que ofrece. Por ejemplo, en el sector público reconoce a la población como usuarios porque le prestan un servicio, y en el sector privado se habla de clientes porque le venden un servicio determinado y trabaja arduamente por mantener una reputación o esa imagen y sobre todo para atraer más clientes. Algunas funciones dentro del sector privado y del sector público, empezamos con diseñar y dirigir los procesos de comunicación institucional a través de voceros o relacionadores públicos. También proyectar la información pública a través de los diferentes medios de comunicación y cuentas oficiales de la identidad con un sello que identifique a la institución. Esto implementando pues una jerga, una forma de redactar los documentos o los escritos. En el sector privado, diseñar y desarrollar estrategias efectivas de comunicación para crear una reputación en los públicos, tanto internos como externos. También esto le va a ayudar a identificar o a cumplir objetivos y metas. Conocer el negocio es un requisito esencial como parte de las funciones en el sector privado. Canalizar ese público meta, a quién se va a dirigir, por qué necesita conocerlos o qué necesita conocer de ellos. Además, estar informados. En el sector público, pues es necesario trabajar en sintonía con un equipo multidisciplinario para crear confianza y aprobación en la ciudadanía de la gestión que se está realizando a nivel gubernamental. Por otro lado, mantener informado al público interno, es decir, a los empleados, y al público externo, a la población, de qué es lo que se está haciendo, de cuáles son esas acciones o gestiones en relación a todo lo encaminado a transparentar el accionar de la institución y, por qué no, del gobierno mismo. El sector privado, trabajar con un equipo multidisciplinario también, difícilmente un director de comunicaciones va a lograr objetivos de forma aislada o de forma individual. Necesita mantener o estar de cerca con los stakeholders, con los clientes, con los públicos, y por supuesto que promover la responsabilidad social empresarial a través de iniciativas como campañas, patrocinios que contengan un mensaje con propósito y causa. Ahora los dejo con Alison, quien les va a hablar acerca de algunas actividades en ambos sectores. Para el sector público, la base de datos políticos de las Américas nos dice que estas van a depender de lo que dicta la ley de cada país. Por ejemplo, en Honduras, dice que el artículo 260
Dicta, las instituciones descentralizadas solamente pueden crearse mediante la ley especial, garantizando una mayor eficacia o eficiencia en la administración de los intereses nacionales, la satisfacción de necesidades colectivas del servicio público, la justificación económica administrativa del costo del funcionamiento de dicha actividad, del rendimiento o utilidad esperados en su caso y de los ahorros previstos. Tienen que darle la exclusividad de la competencia, de modo que su creación no vaya a suponer una duplicación para otros órganos de administración pública, así como el aprovechamiento y la explotación de bienes o recursos pertenecientes al Estado. Y por último, el régimen jurídico general de estas instituciones se tiene que establecer mediante la Ley General de la Administración Pública que se emita. En cambio, para el sector privado ya es muy diferente, ya que las actividades del sector privado dan un gran impacto porque son más inclusivas. Por ejemplo, este sector privado se puede dividir en 3 grandes grupos, o se puede desglosar en 3 grandes grupos. Tenemos a las familias y los hogares, las organizaciones privadas con ánimos de lucro y organizaciones privadas sin ánimos de lucro. Las familias y los hogares conforman un papel del trabajador, pero de igual modo toman decisiones de inversión y consumo. Las actividades que pueden tener son organización de celebraciones como desayunos, reconocimientos y homenajes, organizaciones de actuaciones específicas como aniversarios, etc. Para las organizaciones privadas con ánimo de lucro, que son aquellas cuya titularidad es netamente privada y buscan obtener beneficios económicos con su actividad, tenemos patrocinios, contrataciones sociales y reuniones cerradas, sin espectadores como congresos, convenciones, etc. Y por último, pero no menos importantes, tenemos las organizaciones sin ánimos de lucro, que son aquellas organizaciones que no buscan generar un beneficio con su actividad. Por ejemplo, las donaciones y su mecenazgo, eventos sociales contributivos y una fundación empresa. Ahora escuchemos a André con las diferencias y la comparación de las actividades de cada uno de los sectores. Tal como podemos ver aquí, estas 2 tablas muestran la diferencia entre los factores que dependen de estas actividades. Y por poner un ejemplo inmediato, es muy distinto, por ejemplo, un sistema de seguridad o un servicio de seguridad privado que el sistema que puede otorgar la Policía Nacional de Honduras o un hospital público y un hospital privado. Por ejemplo, en este vamos a ver 3 factores: la administración, los ingresos y la pertenencia. En el caso del público, la administración se basa en dar un servicio a una comunidad o miembros del Estado, que en este caso sería toda la población del Estado, mientras que el sector privado busca tener un ánimo de lucro, salvo en algunas excepciones como pueden ser organizaciones con objetivos sociales. Sin embargo, estos buscan dar su servicio a un público objetivo, y para esto tenemos que hablar también de los ingresos. El ingreso de la sección pública siempre va a venir de parte de las arcas del Estado, como puede ser deuda pública, fondos internacionales o de los mismos impuestos del público del sector público, valga la redundancia. En el caso del sector privado, siempre van a obtener sus ingresos a base de la venta de bienes y servicios, o en el caso, como habíamos dicho, de excepciones, que son cuotas de asociados o en base a donaciones para ciertas organizaciones. Para esto también tenemos que hablar de la pertenencia, y es que el sector público pertenece totalmente al Estado. Sin embargo, el sector privado, aunque hay ciertas ocasiones en que el Estado tiene cierta pertenencia, siempre esta se va a dividir entre accionistas y también entre los fundadores de la asociación. Ahora los dejo con Beatriz Hernández. Hola, mi nombre es Beatriz Hernández y como ya lo expresaron mis compañeros con anterioridad, recordemos que el sector privado se contrapone al sector público y es aquella parte de la economía que busca el lucro en su actividad y que por ende no está controlada por el Estado. Entonces, las empresas que pertenecen al Estado son parte del sector público y el sector privado está compuesto por las empresas que no son controladas por el Estado. Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro están incluidas en el sector voluntario o tercer sector. Una de las mayores diferencias en las actividades que desempeñan ambos sectores radica en que las del sector público siempre son manejadas directa o indirectamente por el Estado, con fines de garantizar este servicio al público de manera general, al contrario del sector privado, debido a que estos actúan en base a su público objetivo o clientes y a sus intereses económicos. De igual manera, estas van a depender del tipo de servicio que preste la institución o el que se requiera.
Independientemente si son del sector privado o público, las funciones van a ser diferentes en relación al tamaño de la empresa y los servicios que éstas ofrecen o los que se necesiten en ese momento. Cabe mencionar que DIRCOM o director o directora de comunicaciones es la persona responsable del plan de comunicación de una empresa y quien encabeza la estrategia de gestión de comunicación corporativa interna y externa. Nosotros somos el Grupo D y hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.